Eso es imposible. Un motor que todos ya habían considerado perdido, pero el joven pasante de mecánico lo arregló. El calor de la tarde en la Ciudad de México caía a plomo sobre el techo de lámina del taller Motores Ramírez, un santuario de grasa y metal enclavado en el corazón de una colonia tradicional. El aire olía a aceite quemado, a solvente y a ese aroma particular de la paciencia acumulada durante décadas. Sobre el elevador principal, bajo una luz amarillenta que apenas lograba cortar el polvo en suspensión, descansaba el esqueleto de una leyenda. Un Jaguar E-Type de 1963, cuyo motor, expuesto y destrozado, parecía una autopsia abierta. Los maestros mecánicos, hombres de manos curtidas y ceños fruncidos, ya habían dictado su sentencia con la autoridad que les daban sus canas y sus cicatrices. Lo declararon muerto, una causa perdida, un amasijo de hierro bueno solo para la chatarra. En una esquina, casi fundido con las sombras, estaba Nicolás Díaz Abarca. A sus 23 años era el pasante, el muchacho de los mandados, una figura silenciosa cuya presencia era tan habitual como la de una llave inglesa olvidada en un rincón. Para los veteranos, él era invisible, el encargado de barrer las virutas de metal y traer los cafés de olla bien cargados. Pero mientras ellos sentenciaban el motor con gestos de fastidio, los ojos de Nicolás no veían un cadáver, sino un desafío. Veía las líneas elegantes del bloque, la promesa rota de su potencia, y en su mente ya estaba desarmando y reconstruyendo cada pieza, escuchando el eco de una voz que no estaba allí, la de su abuelo. Don Ramiro, el dueño del taller, le dio una palmada en la espalda que sonó a compasión y a punto final. «Olvídalo, joven. Hay batallas que no vale la pena pelear. Este motor ya cantó su última canción hace mucho tiempo». Mientras el resto de los mecánicos cerraba sus cajas de herramientas y se limpiaba la grasa de los brazos con estopa, el murmullo de sus conversaciones se apagaba al salir a la calle. Nicolás permaneció inmóvil, observando el Jaguar. El silencio que se instaló en el taller no era de paz, sino de oportunidad. Sacó de la bolsa trasera de su pantalón una libreta pequeña, de tapas gastadas y hojas amarillentas por el tiempo y el aceite. Era su tesoro, su herencia. Dentro, con una caligrafía apretada y precisa, no solo estaban sus propias anotaciones, sino también los secretos de su abuelo Daniel Abarca, un mecánico de la vieja escuela cuyo nombre se había perdido en el tiempo. Pasó un dedo sobre un diagrama dibujado a mano, un esquema de una reparación que desafiaba la lógica convencional. Esa libreta no contenía solo instrucciones, contenía fe. La noche cayó sobre la ciudad, y las luces del taller eran la única estrella en aquella calle solitaria. Nicolás, ahora completamente solo, se acercó al motor con una reverencia casi religiosa. Abrió su libreta en una página marcada y leyó una frase escrita con la tinta desvaída de su abuelo. «Un motor no muere, hijo, solo se cansa de que no lo entiendan». En ese momento, bajo la mirada silenciosa de herramientas colgadas en las paredes como testigos mudos, tomó una decisión. No iba a dejar que esa leyenda se convirtiera en chatarra, no bajo su guardia. Esa noche, el pasante invisible se convertiría en el único custodio de un imposible, armado únicamente con un conocimiento antiguo y una voluntad inquebrantable. La promesa de hacer rugir de nuevo lo que todos daban por muerto era un juramento silencioso entre él y el fantasma de su abuelo. Una historia de ingenio, de secretos familiares y de justicia que lleva décadas esperando. Apenas está comenzando a calentar motores, y para que podamos seguir contándote relatos como el de Nicolás, necesitamos tu ayuda. Este es un canal que apenas está arrancando, y cada persona que se suscribe es la chispa que necesitamos para que esta comunidad crezca,
Tu apoyo es el combustible que nos permite encontrar estas joyas de la vida real y traerlas hasta ti. Si el corazón de esta historia ya empezó a latir para ti, te pedimos que te unas a nuestra familia. No te cuesta absolutamente nada y para nosotros, honestamente, significa el mundo entero. La noche cayó sobre la Ciudad de México con un manto de indiferencia, pero dentro del taller Motores Ramírez, el tiempo parecía haberse detenido. El único sonido era el suave rasgueo de un lápiz sobre papel y el zumbido solitario de una lámpara de trabajo que colgaba sobre el esqueleto del Jaguar E-Type. Nicolás Díaz Abarca, con las manos manchadas de una mezcla de aceite y determinación, no veía un motor muerto, sino un rompecabezas sagrado. Su libreta, la herencia más valiosa de su abuelo Daniel, descansaba abierta sobre un banco de trabajo. Las páginas amarillentas y frágiles contenían no solo diagramas y notas, sino el alma de un maestro artesano, susurros de sabiduría que atravesaban décadas de silencio. Nicolás leía cada anotación como si fuera una carta personal, sintiendo la presencia de su abuelo en cada trazo, en cada consejo para tratar al metal, no como un objeto inerte, sino como un ser vivo con memoria y cicatrices. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la cima de un rascacielos que perforaba el cielo de la avenida Reforma, Alejandra Vega sentía un frío que el sistema de climatización de su penthouse no podía explicar. La imagen de aquel joven pasante, con su mirada intensa y sus manos sorprendentemente hábiles, se había anclado en su mente. Era una disonancia, una pieza que no encajaba en el pulcro universo corporativo que ella gobernaba. Algo en su postura, en la forma en que tocaba el motor con una mezcla de reverencia y familiaridad, le había despertado una inquietud profunda. Impulsada por una curiosidad que rozaba la obsesión, encendió su computadora y accedió a los archivos digitales del Imperio Automotriz Vega. Empezó una búsqueda superficial, casi por calmar su ansiedad, escribiendo el nombre del taller, luego el del Jaguar, pero nada le parecía suficiente. Necesitaba ir más profundo, a los cimientos de la empresa, a la historia que todos daban por sentada. De vuelta en la penumbra del taller, Nicolás tomó una decisión que los maestros mecánicos habrían calificado de locura, una herejía contra la ortodoxia de la restauración. La culata del motor, con una fisura que la sentenciaba a la fundición, se convirtió en su lienzo. Recordó una técnica que su abuelo le había descrito, una adaptación mexicana del kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, pero en lugar de laca y polvo dorado, Daniel Abarca había experimentado con aleaciones metálicas y soldaduras precisas, creyendo que una cicatriz bien curada podía hacer a una pieza más fuerte que la original. Con un soplete de precisión y varillas de una aleación que él mismo había aprendido a mezclar, Nicolás pasó horas trazando la fisura, rellenándola no para ocultarla, sino para honrarla. El metal fundido brillaba en la oscuridad como una vena de plata líquida, uniendo lo que estaba roto con una belleza inesperada y una fuerza renovada. La investigación de Alejandra la llevó a los archivos históricos digitalizados, una sección de la base de datos que rara vez alguien consultaba. Allí, entre balances financieros y contratos de expansión, encontró los planos originales del legendario motor B62, el corazón que había impulsado el nacimiento del Imperio Vega. Los abrió en su pantalla de alta resolución, esperando ver la firma inconfundible y elegante de su abuelo, Antonio Vega. Pero lo que encontró le heló la sangre. En la esquina inferior derecha de cada plano, con una caligrafía técnica y precisa, no estaba el nombre que esperaba. En su lugar se leía una firma clara y modesta, D. Abarca.
Revisó documento tras documento, sintiendo cómo una náusea fría le subía por el estómago. No era un error. El arquitecto del motor que había definido el legado de su familia era un completo desconocido. ¿Quién era D. Abarca y por qué su nombre había sido borrado de la historia? Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas sucias del taller, revelando el trabajo nocturno de Nicolás. La culata reparada descansaba sobre el banco, su cicatriz de plata brillando con orgullo. Pero los mecánicos veteranos, al llegar, no vieron arte ni ingenio, vieron un sacrilegio. Don Armando, el jefe de mecánicos, un hombre cuya cara parecía tallada en la misma madera dura de su banco de trabajo, se acercó con el ceño fruncido. «¿Qué es esto, muchacho?» Su voz era un gruñido grave. «¿Crees que esto es un juego? Arruinaste una pieza de colección». Nicolás intentó explicar, con la voz tranquila pero firme, hablando de la expansión térmica y de la integridad estructural, usando los términos que su abuelo le había enseñado. Pero sus palabras se estrellaban contra un muro de escepticismo y desdén. Los otros mecánicos se arremolinaron, murmurando, viendo en su innovación una afrenta a sus años de experiencia. Lo trataban como a un niño que había coloreado fuera de las líneas, sin entender que él estaba redibujando el mapa por completo. Alejandra, por su parte, sentía que caminaba sobre un terreno inestable, como si el sólido piso de mármol de su oficina pudiera resquebrajarse en cualquier momento. El nombre D. Abarca era una llave que abría puertas a pasillos oscuros y olvidados de la historia de su familia. Decidió que los archivos digitales no eran suficientes. Necesitaba tocar el papel, oler la tinta, sentir el peso de los documentos originales. Se dirigió a la mansión familiar en Las Lomas, una fortaleza de piedra y silencio que albergaba el archivo personal de su abuelo Antonio. En el sótano, en una bóveda climatizada, encontró hileras de archivadores metálicos. Pasó horas revisando cajas polvorientas hasta que dio con una carpeta de cuero con la etiqueta Proyectos Iniciales, Confidencial. Dentro no solo estaban los planos firmados por D. Abarca, sino también un contrato de cesión de derechos por una suma irrisoria y una carta de despido por insubordinación. La mentira era más grande y más fea de lo que había imaginado. En el taller, la siguiente batalla de Nicolás era contra los pistones, deformados por el sobrecalentamiento que había destruido el motor. Reemplazarlos era la única opción lógica, pero conseguir pistones originales para un Jaguar del 63 tomaría semanas, si no meses, un tiempo que no tenía. El plazo implícito para demostrar su valía se agotaba con cada murmullo de desaprobación de sus colegas. Fue entonces cuando recordó otra lección de su abuelo, plasmada en un boceto en su libreta: un torno artesanal, una máquina hecha con piezas de desecho, capaz de rectificar metales con una precisión que las máquinas modernas a menudo pasaban por alto. Pasó el día entero construyendo el dispositivo bajo las miradas burlonas de los demás. Usando un viejo motor de lavadora y un sistema de poleas improvisado, creó una herramienta que le permitió rebajar y remodelar los pistones fundidos, uno por uno, devolviéndoles su forma y función con una paciencia de monje. El descubrimiento de Alejandra se tornó aún más sombrío. Detrás de la carpeta del proyecto encontró un sobre sellado que nunca había sido archivado oficialmente. Contenía correspondencia personal entre su abuelo Antonio y su abogado de aquella época. Las cartas hablaban sin rodeos de silenciar a Daniel Abarca, de amenazarlo para que desapareciera y nunca reclamara su invención. Hablaban de un robo, no solo de una idea, sino de la vida y el futuro de un hombre. Y entonces, en la última carta, llegó la revelación que lo cambió todo. Una nota escrita a mano por su propio abuelo, llena de una culpa palpable.
En ella confesaba un secreto aún más profundo, un romance prohibido entre Daniel Abarca y la hermana de la esposa de Antonio. De esa relación nació un niño, enviado discretamente a España para evitar el escándalo. Ese niño revelaba la carta con una claridad brutal. Era el hombre que Alejandra conocía como su padre. La verdad la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Nicolás no era solo el nieto del genio robado, eran familia, eran primos. Nicolás, ajeno al terremoto emocional que sacudía a Alejandra, había logrado ensamblar el motor. Cada pieza, restaurada con técnicas olvidadas, estaba en su lugar. La culata con su cicatriz de plata, los pistones renacidos, todo conectado con la precisión de un cirujano. Conectó la batería, giró la llave y contuvo el aliento. Silencio. Nada. El motor de arranque giró, pero no hubo ignición. Un suspiro colectivo de "te lo dije" recorrió a los mecánicos que observaban desde la distancia. La humillación era palpable. Don Armando se acercó y puso una mano pesada en su hombro, una mezcla de lástima y reproche. «Ya está bueno, joven. A veces hay que saber cuándo rendirse», pero Nicolás no se rindió. Sabía que el problema no era mecánico, sino eléctrico, un fantasma en la máquina. Abrió de nuevo su libreta, buscando en las últimas páginas, en las notas más crípticas de su abuelo, algo que pudiera darle una pista. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Nicolás llegaba a casa de su abuela, doña Esperanza, con el peso del fracaso sobre sus hombros. La anciana lo recibió con un caldo caliente y una mirada que lo entendía todo sin necesidad de palabras. Después de que él le contara en voz baja lo sucedido, ella se levantó y fue a un viejo baúl de madera. Sacó una caja de metal oxidada y de ella un sobre amarillento sellado con lacre. «Tu abuelo me pidió que te diera esto cuando sintiera que estabas listo para entender», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Creo que ese momento es ahora». Nicolás abrió la carta. Era la letra de su abuelo Daniel. En esas páginas, con una claridad dolorosa, estaba toda la historia. El robo del motor B-62, la traición de Antonio Vega, la persecución que lo obligó a vivir en la sombra, y finalmente, la verdad sobre el amor prohibido y el hijo que nunca conoció, el padre de Alejandra. Todo el dolor, toda la injusticia, toda la verdad oculta estaba allí, en sus manos. Con la carta de su abuelo en el bolsillo del overol, pesando más que cualquier herramienta, Nicolás regresó al taller esa misma noche. La revelación no lo había quebrado, lo había enfocado. Ahora no se trataba solo de arreglar un motor, sino de reivindicar un legado. La libreta de su abuelo, ahora iluminada por la verdad de la carta, le reveló su último secreto. Un pequeño diagrama en una esquina de una página mostraba una modificación en el sistema de encendido. Una solución analógica simple pero brillante a un problema que los diagnósticos modernos no podían ver. Era un puente eléctrico artesanal, una solución elegante que solo alguien que entendía el alma de la máquina podía concebir. Mientras Nicolás trabajaba con una nueva urgencia, un auto de lujo se detuvo silenciosamente frente al taller. La puerta se abrió y de ella descendió Alejandra Vega, su rostro una máscara de determinación y dolor. Caminó hacia la entrada abierta del taller justo cuando Nicolás terminaba la conexión final. Se detuvo en el umbral, sus ojos encontrándose con los de él a través del espacio lleno de aceite y fantasmas. El silencio entre ellos era denso, cargado con el peso de décadas de secretos. Ninguno de los dos necesitaba hablar para saber que ambos, finalmente, conocían la verdad. El encuentro no tuvo lugar ni en el lujo aséptico de un corporativo, ni en el desorden sagrado del taller. Se vieron en una banca discreta del Parque México, bajo la sombra generosa de los jacarandás, donde el ruido de la ciudad se convertía en un murmullo lejano.
Nicolás llegó primero, con la carta póstuma de su abuelo en el bolsillo de la chamarra, su textura frágil y amarillenta casi quemándole la piel. Alejandra apareció minutos después, sin el aura de poder que la rodeaba en la oficina, vestida con una sencillez que la hacía parecer vulnerable. En sus manos no sostenía un portafolio, sino una delgada carpeta de cuero con los documentos que su abuelo Antonio había ocultado. Se sentaron en silencio por un largo momento, el aire entre ellos cargado con el peso de 60 años de secretos, mentiras y ausencias. Era un silencio que no era vacío, sino lleno de preguntas no formuladas y dolores heredados que ambos sentían como propios. Fue Alejandra quien rompió el hielo. Su voz apenas un susurro que luchaba por no quebrarse mientras deslizaba la carpeta sobre la banca. Aquí está todo. Los planos originales, las cartas de despido, los acuerdos de confidencialidad, todo firmado por mi abuelo. Nicolás asintió lentamente, sacando con cuidado la carta del suyo. No necesitaban leer los documentos del otro. La verdad ya se había instalado en sus miradas. Una verdad tan sólida y pesada como un bloque de motor. Mi abuela Esperanza me lo contó todo anoche. Cómo persiguieron a mi abuelo Daniel. Cómo lo obligaron a callar. Cómo le advirtieron que nunca más volviera a acercarse a la mecánica. Le robaron su nombre, su futuro. Le robaron su vida. Alejandra bajó la vista hacia sus propias manos, que temblaban ligeramente. Y a mi familia la construyeron sobre esa mentira. Toda nuestra fortuna, nuestro prestigio, nuestro apellido, está manchado con la injusticia que le hicieron al tuyo. Y ahora entiendo por qué sentí esa conexión contigo en el taller. No era solo tu talento, era la sangre. Somos familia, Nicolás. Esa revelación resonó entre ellos, dolorosa y extrañamente sanadora a la vez. Primos, dos ramas del mismo árbol, una crecida a la sombra del sol robado, la otra obligada a buscar la luz entre las grietas del olvido. Nicolás la observó, viendo por primera vez más allá de la heredera del Imperio Vega. Vio a una mujer atrapada en una jaula de oro construida por su propio abuelo. Una mujer que ahora cargaba con la responsabilidad de una deuda histórica. La decisión que tomaran en esa banca no solo afectaría sus vidas, sino el legado de dos familias enteras y el futuro de miles de empleados que dependían del nombre Vega. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio de reflexión, de dos almas calibrando el costo de la verdad frente al peso de la mentira. Fue Nicolás quien finalmente habló, su voz firme, con la misma seguridad con la que había ajustado el motor del Jaguar. No quiero su dinero, Alejandra, nunca se trató de eso. Solo quiero que el nombre de mi abuelo sea limpiado, que se sepa la verdad. Daniel Abarca fue un genio, no el fracasado que la historia oficial quiso que fuera. Alejandra levantó la vista, y en sus ojos había una determinación que Nicolás reconoció, la misma que había visto en el taller cuando ella se negó a aceptar un no por respuesta. No será solo limpiar su nombre, será restaurarlo. Tenemos que corregir esto, no importa el costo. Aquel pacto, sellado no con un apretón de manos, sino con una mirada de mutuo entendimiento, fue el primer rugido de un motor mucho más grande que el de cualquier auto, el motor de la justicia. La Junta del Consejo de Automotriz Vega fue un cataclismo. Ocurrió en una sala fría, con una mesa de caoba tan pulida que reflejaba los rostros pálidos y tensos de los directivos. Alejandra, de pie a la cabeza, no levantó la voz. Con una calma devastadora, expuso los hechos, proyectando los documentos originales en la pantalla. Habló del robo del motor B-62, del genio olvidado de Daniel Abarca y de la mentira fundacional de la compañía. Su padre, presente en la reunión, intentó interrumpirla, su rostro enrojecido por la ira y la vergüenza, acusándola de traición, de querer destruir el legado de su abuelo.
Pero Alejandra no vaciló. Concluyó anunciando su decisión irrevocable. La empresa emitiría un comunicado público reconociendo la verdad histórica y anunciando la creación de un nuevo fondo de innovación que llevaría el nombre de Abarca. El impacto fue inmediato y brutal. Al día siguiente, los titulares de los periódicos financieros gritaban la noticia. Las acciones de Automotriz Vega se desplomaron en una caída libre que parecía no tener fin. El mundo corporativo los declaró acabados. Un imperio que se desmoronaba bajo el peso de su propia conciencia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El pueblo mexicano, la gente de a pie, los trabajadores de los talleres, los estudiantes de ingeniería, abrazaron la historia. La honestidad de Alejandra y la justicia para Nicolás se convirtieron en un símbolo de esperanza. La gente comenzó a hablar del motor Abarca con orgullo, y la historia del joven pasante que honró a su abuelo se volvió una leyenda urbana que inspiraba a miles. La caída se detuvo, y lentamente, sobre las ruinas de la mentira, comenzó a construirse algo más fuerte: la confianza. Un año después, el sol de la mañana iluminaba las instalaciones del nuevo centro de innovación Abarca Vega. No era ni un taller grasiento ni una torre de cristal impersonal. Era un híbrido perfecto, un espacio de alta tecnología con paredes de ladrillo visto, donde los simuladores cuánticos convivían con tornos y herramientas manuales heredadas del taller Ramírez. Nicolás, ya no como pasante, sino como director de desarrollo, caminaba entre los jóvenes ingenieros, su libreta de apuntes siempre en la mano, explicando con paciencia los secretos de la mecánica artesanal. Alejandra, por su parte, había dejado su penthouse en las alturas para tener su oficina a nivel del suelo, con las ventanas abiertas al sonido de los motores y las ideas. Juntos, habían fusionado lo mejor de sus dos mundos, el genio intuitivo y la visión estratégica. En una esquina del luminoso espacio, sentada en un cómodo sillón de cuero, doña Esperanza sorbía un café de olla mientras observaba a su nieto. Se había convertido en la matriarca del lugar, la guardiana de la memoria, contando historias de Daniel Abarca no con tristeza, sino con un orgullo que le iluminaba el rostro. Era la presencia constante que recordaba a todos el porqué de ese lugar. La justicia no solo se trata de corregir el pasado, sino de construir un futuro digno de él. Los jóvenes la escuchaban con una reverencia que ningún CEO podría inspirar, entendiendo que el verdadero valor de un motor no está solo en su potencia, sino en el corazón de quien lo diseña. Esa misma tarde, mientras revisaban unos planos, Nicolás abrió la vieja libreta de su abuelo, aquella que había sido su única compañera en las noches de soledad en el taller. La pasó con cuidado, las hojas gastadas por el tiempo y el aceite, hasta llegar a la última página. Allí, con una caligrafía elegante y precisa, había un boceto que nunca antes había visto en detalle, un diseño que parecía adelantado a su tiempo. Debajo del complejo esquema de pistones y válvulas, había un título escrito con una tinta ligeramente desvaída por las décadas. Alejandra se acercó para leerlo por encima de su hombro. El proyecto final, el sueño inacabado de Daniel Abarca, se llamaba El motor del perdón. No era solo un nombre poético. Las anotaciones describían un motor revolucionario, basado en un ciclo de combustión interna que prometía emisiones casi nulas y una eficiencia energética que duplicaba cualquier tecnología existente. Era una obra maestra de ingeniería y, al mismo tiempo, una declaración de principios, un motor que no buscaba la velocidad ni la fuerza bruta, sino la armonía. Nicolás y Alejandra se miraron y en ese cruce de miradas entendieron que su trabajo apenas comenzaba.
tenían en sus manos la oportunidad no solo de liderar una revolución tecnológica, sino de darle al mundo un legado que trascendía los apellidos y las herencias. Un legado de reparación, de innovación nacida de la justicia. Comprendieron entonces que la verdad, al igual que un motor perfectamente calibrado, siempre encuentra su ritmo, su momento exacto para encenderse y poner el destino en movimiento. A veces, solo se necesitan 30 minutos, el tiempo que le tomó a un joven pasante realizar lo imposible en un viejo taller para cambiar la historia de dos familias y demostrar que el ingenio más poderoso no reside en el metal, sino en un corazón que se niega a olvidar. Y con ese propósito compartido, se dispusieron a construir juntos no solo el motor del futuro, sino el motor que finalmente sellaría la paz entre el pasado y el porvenir. Y así, con el rugido suave pero firme de un motor que encerraba décadas de silencio y dolor, la justicia y el perdón encontraron por fin su propio ritmo, su cadencia perfecta. La historia de Nicolás y Alejandra, un joven pasante y una poderosa heredera unidos por la sangre y por el metal, nos recuerda que el verdadero ingenio no reside en los planos olvidados o en las piezas de acero, sino en la inquebrantable nobleza del corazón humano. Nos enseña que un legado no se construye sobre el olvido, sino sobre la valiente decisión de mirar al pasado, reconocer las heridas y usar la verdad como la herramienta más precisa para construir un futuro donde el honor es la única fortuna que verdaderamente importa. Gracias, de todo corazón. Gracias por habernos acompañado hasta el último segundo de este viaje. Si esta historia ha logrado conmoverte, si ha encendido una pequeña chispa de esperanza o de justicia en tu interior, te pedimos con la mayor humildad que nos ayudes a que este canal siga adelante. Somos un espacio que apenas comienza a andar, un pequeño taller de historias que necesita de tu apoyo para crecer. Cada vez que dejas un me gusta, nos indicas que vamos por el camino correcto. Cada vez que compartes este video, ayudas a que la voz de los justos y los olvidados, como Daniel Abarca, llegue un poco más lejos, a oídos que necesitan escucharla. Y si te suscribes, no solo te unes a un canal, sino que te conviertes en parte fundamental de esta comunidad que cree firmemente en el poder de las historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Nos encantaría, de verdad, saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando en este momento. Déjanos un comentario contándonos tu ciudad o tu país y si te animas, dinos qué parte de la historia de Nicolás te tocó el alma. Leer sus palabras es el combustible que nos da la fuerza para seguir buscando estos relatos de dignidad y coraje. Y si así lo sientes en el corazón, un simple gracias en los comentarios es el mayor regalo que podemos recibir. Recuerda siempre que, aunque a veces el mundo parezca no ver tu esfuerzo y el reconocimiento tarde en llegar, la dignidad de tu trabajo y la nobleza de tu espíritu son una luz interior que nadie, absolutamente nadie, puede apagar jamás. Que la vida te devuelva con creces toda la bondad y la paciencia que entregas cada día en tus luchas silenciosas. Te enviamos un abrazo inmenso, lleno de respeto y de un profundo cariño. Cuídate mucho y, si Dios quiere, nos encontraremos muy pronto en la próxima historia.